God. Congratulations, Mr. President. Si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Parece que alguien le susurrara al oído del presidente de Estados Unidos. Joe Biden, apodado burlonamente durante la campaña por Trump Sleepy Joe, o sea, el dormilón Joe, está muy despierto y ha tenido unos 100 primeros días intensos. Es cierto que no ha avanzado en sus promesas de aumentar el salario mínimo, en la cuota de refugiados y en otros temas migratorios, pero también es cierto que se notó un gran éxito con el paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares. Es cierto que América Latina sigue en el fondo de las prioridades de Estados Unidos y que Biden no ha marcado diferencia, mientras China y Rusia sí avanzan. Pero también es verdad que Joe Biden volvió a la OMS, al Acuerdo de París, a negociar el tratado nuclear con Irán, puso metas ambiciosas para combatir el calentamiento global y que ha sido firme con un autócrata como Putin. Lo más evidente es que el tono de la política post-Trump ha cambiado en Estados Unidos y que su manejo de la pandemia ha sido radicalmente distinto. Tanto que antes de los 100 días había logrado 100 millones de inoculados y al cumplirse casi el plazo ya son 200 millones. Pero lo más importante está por venir. La discusión sobre alza de impuestos para lo que se ha llamado infraestructura social, 1,8 billones de dólares adicionales para atacar desigualdades estructurales, donde la más dolorosa es la pobreza infantil. Una noche antes que los cumpla, analizamos los 100 días de Biden, aquí, en Conexión Global. Queremos profundizar justamente en esos 100 días y vamos con la nota. Dice el Guerra. Congratulations, Mr. President. Joe Biden asumió la presidencia de Estados Unidos con la promesa de desterrar el legado de Donald Trump, pero también con el desafío de sortear una terrible pandemia. 100 días después, el demócrata ha debido enfrentar semanas intensas. Biden llegó a la Casa Blanca en medio de una letal tercera ola de contagios. Ahora el panorama es bastante diferente. Si incluso quienes están inoculados no tendrán que usar mascarillas en lugares públicos, todo por el acelerado plan de vacunación. Y es que el demócrata no solo logró cumplir con su promesa de inocular a 100 millones de estadounidenses en 3 meses, sino que la duplicó. Hemos logrado un progreso asombroso gracias a todos ustedes, el pueblo estadounidense. Está distribuyendo todas estas vacunas en el tiempo que dijo que lo haría. Creo que está haciendo un buen trabajo. Aunque no ha tenido el mismo éxito en la frontera. ¿Ah? ¿Me puede ayudar? ¿Qué pasó? Es que yo venía con un grupo de... Una verdadera tragedia humanitaria se vive desde hace varias semanas al sur del país. Los centros de detención están abarrotados de niños no acompañados, mientras del lado de México, familias completas esperan su oportunidad para intentar entrar a Estados Unidos. Que nos escuche unos 5 minutos, que es lo único, que los haga, que tenga corazón, que vea que uno sufre. Los tiroteos también han marcado estos 100 días de gestión. En lo que va del año se han registrado más de 160 ataques masivos con armas, crítica situación que el gobierno de Biden ha calificado como una vergüenza nacional y una epidemia. Por eso ahora busca prohibir las armas de asalto. Las armas de asalto han sido diseñadas para matar a mucha gente rápidamente. Son armas de guerra y el Congreso tiene que actuar. En política exterior, Joe Biden puso fin a la que era la guerra más larga de Estados Unidos, porque todas sus tropas abandonarán Afganistán para antes del próximo aniversario del atentado de las Torres Gemelas. No podemos continuar con el ciclo de extender nuestra presencia en Afganistán con la esperanza de que se den las condiciones ideales para nuestra retirada, esperando resultados diferentes. Es hora de que las tropas regresen a casa. Tras 4 años aislados por Trump, Biden se abre al mundo. A la reincorporación en la Organización Mundial de la Salud se sumó el Acuerdo Climático de París y el regreso al diálogo para reanimar
reanimar el pacto nuclear con Irán, aunque en las últimas semanas la diplomacia estadounidense no ha estado exenta de algunos roces. ¿Usted cree que Putin es un asesino? Sí, lo creo. Estas palabras detonaron semanas de tensión en las que Estados Unidos aplicó nuevas sanciones a Rusia en medio de acusaciones de injerencia electoral, decisiones que han tenido una buena recepción en los norteamericanos. Estas encuestas muestran lo que sabemos desde hace mucho tiempo, que el presidente asumió el cargo en uno de los momentos más divisivos en la historia, y el objetivo del presidente es cumplir su promesa de unir al país. Ahora uno de los objetivos centrales de Joe Biden está en recuperar una alicaída economía estadounidense que aún resiente los efectos de la pandemia. Vamos a establecer de inmediato contacto desde Washington con nuestra compañera de CNN en español, Ione Molinares. Muchísimas gracias, qué gusto hablar de nuevo contigo en un día además, Ione, tan significativo donde el presidente Joe Biden ha anunciado un paquete de 1,8 billones de dólares para ayuda social, que ya cuando se supo en jornadas anteriores este anuncio causó tremenda expectación. ¿Cómo se tomó el anuncio incluso desde días previos, Ione? Bueno, mira, este hace parte de una serie de paquetes, sí, ¿verdad?, que el presidente Biden está presentando. Este más reciente es de 1,8 billones, como dices tú, y el dinero es esencialmente para prekinder, para expandir el prekinder, también incluso para mejorar o para hacer gratuito, por ejemplo, lo que se conoce aquí como el college comunitario, que es esencialmente como una escuela técnica de 2 años y medio, y eso podría ser gratis. Ese tipo de programas son muy favorables del Partido Demócrata, pero es algo que no le gusta a los republicanos. Los demócratas tienden más a pensar en un gobierno grande que entregue estos servicios sociales. Los republicanos todo lo contrario, un gobierno pequeño que se entrometa en lo más mínimo en los asuntos de los, digamos, sociales y los asuntos económicos. Entonces realmente son dos polos opuestos. Por eso hay tanto rechazo de parte de los republicanos. Además lo ven como una expansión y una explosión de la deuda nacional, que de paso ya está explotada, sí, y además ya esto se une a un paquete gigantesco de 2,25 billones de dólares de infraestructura. Entonces es realmente algo que el presidente dice que es importante porque puede cambiar las estructuras económicas del país, y eso es lo que no le gusta a los republicanos, por supuesto, Mónica. Sí, claro, y además el otro paquete también que tiene que ver con reactivación económica. Pero quisiera, y además va a estar sobre la mesa la discusión de impuestos, pero quiero llevarte a otro tema. En estos 100 días de la era Biden, que son tan simbólicos siempre los 100 primeros días, ¿cuánto ha cambiado el ambiente político en Washington? Tú que estás ahí, en el centro del poder en Estados Unidos, ¿cuánto ha cambiado desde la era Trump a ahora? Bueno, lo que ha cambiado un poco es esa agresividad a la hora de referirse uno al otro, pero en términos prácticos la división sigue ahí. En este punto, el que ha llegado después de 4 años de un gobierno realmente divisivo como el de Trump, era realmente es muy difícil llegar al centro. Vamos a hablar, pero vamos a hablar para que usted haga lo que yo quiero. Esa es más o menos la idea, que no ha podido cambiar. Recuerda, como tú lo anotas, son 100 días. Hasta ahora estamos comenzando este proceso de cambio, pero sí se siente la diferencia en muchas cosas. Joe Biden ha sido muy hábil en bajarle el calor a todas estas declaraciones, muy pocas conferencias de prensa, poco tiempo para que simplemente decir cualquier cosa, como hacía el presidente Trump. Y en el lado del Congreso también las cosas han sido un poco más frías en ese sentido. Bajarle el tono a la retórica ha sido clave en lo que está pasando. Eso no significa que no estén acciones preocupantes ocurriendo, porque aquí lo que está ocurriendo además es que en los últimos años los medios de comunicación se han ido moviendo a los diferentes polos. Entonces ahora tienes unos canales radicales, unos medios de comunicación radicales que persiguen y siguen la línea de Donald Trump, y a ellos les sigue hablando Donald Trump y todos los otros radicales. Entonces ese es el problema. Hay un grupo que solamente se dedica a escuchar lo que quiere escuchar de los canales que le interesa escuchar, y obviamente no está escuchando lo que es.
Quiero preguntarte también cómo ha estado en estos días el ambiente tras la condena a raíz del asesinato de George Floyd, siendo el racismo, como dijo el propio Joe Biden, más de una vez una herida estructural en el alma de Norteamérica. Ese tema, ¿cómo sigue siendo? Y si se ha visto también dentro de las preocupaciones relevantes de estos 100 primeros días. Mira, eso es obviamente uno de los temas más importantes que ha mostrado Biden, incluso durante su discurso, pero esencialmente lo que ha generado este veredicto es que presión acá en el Congreso para que se pueda avanzar en algo. Hay 2 piezas legislativas para mejorar la capacidad de la revisión de antecedentes antes de que la gente compre armas. Está bien, pero no es la reforma policial. Entonces, aquí se están moviendo 2 versiones importantes y parece que hay algo de esperanza, pero no mucho optimismo, que son realmente a veces no van de la mano, y es posible que se pueda generar algún tipo de reforma policial que cambie, que haga estándares federales, porque recuerda que aquí cada departamento de policía a nivel estatal, condado, ciudad, jurisdicción, todos estos departamentos tienen sus propias reglas. Entonces la idea es estandarizarlas y sobre todo generar algunos cambios que se puedan hacer a nivel nacional, estructurales, éticos, etcétera. Y eso es lo que se está tratando de hacer. Muy difícil, porque hay ciertos temas que no les gusta mucho. Obviamente los departamentos de policía quieren protegerse de demandas, etcétera, y esos son los temas álgidos. Pero es posible que se pueda avanzar en algo. Lo que ocurrió realmente en Cámara y lo que sigue ocurriendo con otros incidentes que están ocurriendo en este momento, siguen realmente presionando, y es posible, pero mira que lo estamos diciendo, es muy posible que pueda haber alguna reforma interesante, pero va a depender realmente de que en realidad republicanos y demócratas se pongan a negociar con buena fe. Ione, para cerrar, 2 preguntas en una. Lo primero, ¿cuál ha sido en estos 100 días el rol de Donald Trump? ¿Cómo ha ido cambiando ese rol? Y segundo, si tú tuvieras que resumir en una idea o un concepto estos primeros 100 días, ¿cuál sería ese concepto? Mira, en términos del papel de Donald Trump, ha sido muy limitado a su grupo, al grupo que le da el espacio en los canales radicales de los que te estaba contando. Él habla a su gente a través de estos canales, y realmente muy poco aire se le ven en otros canales, digamos, de los tradicionales. Y eso te habla mucho del poder de las redes sociales. Una vez Donald Trump quedó vetado de estas redes, básicamente se desinfló. Y no está todavía muy claro qué puede hacer él, digamos, a nivel nacional, pero a nivel de las comunidades y de los grupos que lo siguen, sigue siendo muy fuerte. Él sigue todavía buscando cómo va a influir en las elecciones de 2022, buscando algunos de los candidatos que lo puedan seguir para cambiar algunos de los escaños a su favor, y es posible que esto ocurra. Mira, hay todavía republicanos, especialmente conservadores, que no se quieren vacunar, y no lo quieren hacer porque vienen todavía escuchando a un Donald Trump que fue bastante irresponsable a la hora de no permitir estas vacunaciones. Entonces, hoy el país está en un dilema de si va a llegar a la inmunidad que se necesita, precisamente porque hay muchos republicanos que no se quieren vacunar. Eso es básicamente el legado de lo que ha dejado Donald Trump, pero mientras tanto, pues está por verse qué puede pasar en los próximos 100 o 200 días por venir. En términos de cómo definirlo, estos primeros 100 días han sido de esperanza. Realmente los estadounidenses han visto cambios con las vacunaciones, con el tipo de avances que se ha hecho, y eso es importante. Esto le ha dado una infusión. La inyección económica que se le dio a los Estados Unidos ayuda mucho, como ayudó hace un año cuando empezó la pandemia. Entonces estas cosas son importantes. Eso es lo que básicamente están en el momento tratando de destacar, y posiblemente estos 100 días de poco de más de esperanza y un cambio hacia la posibilidad de una normalidad. Yo creo que eso es lo que puede destacar los primeros 100 días de Joe Biden, el cumplir por lo menos una de las promesas que lo trajo a la presidencia. Ione Molinares, desde Washington, ha sido un gusto nuevamente conversar contigo. Que estés muy bien. Un abrazo. Es un placer, Mónica, como siempre. Gracias. Hasta la próxima. Uno de los cambios más evidentes y notorios en estos primeros 100 días es el tratamiento de la pandemia. Veamos cuáles son las cifras en Estados Unidos.
Ahí están, el total de casos de infectados, más de 32 millones de habitantes. Vamos muy cerca del décimo de la población contagiada, el 10% de la población certificada con examen, puede ser bastante más. Más de medio millón, acercándose a los 600.000 fallecidos, 572.666. Y esto es uno de los principales logros de los 100 días de Joe Biden, porque la meta era 100 millones de dosis en los 100 primeros días. Antes de esa fecha ya es más del doble, 230 millones de vacunas, casi vamos para los 231 millones. Con al menos una dosis, 140 millones de habitantes, o sea, el 42,5%. Lo quiere decir que más de la mitad todavía no ha recibido nada, pero para lo que lleva de tiempo y para lo lento que fue al principio con Trump, esto es muchísimo. Personas con 2 dosis, los adultos es cerca de un 28,9%, sí, es más del un cuarto de la población en Estados Unidos ya tienen las 2 dosis de la vacuna. Bueno, de esto y muchísimo más vamos a conversar con Gisela Zin. La invitamos, como siempre, estamos felices de que nos acompañe. Te pregunto, ¿en qué ciudad estás hoy día, Gisela? Hola, Mónica, es un placer estar con vos, por supuesto. Estoy en Urbana, Illinois, que es un pueblo donde está la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, al sur de Chicago. Porque además es académica de ciencia política justamente en la Universidad de Illinois. De inmediato vamos en materia porque el tiempo siempre vuela. Gisela, pandemia. ¿Cómo evalúas tú? ¿Qué te dice? Porque ya hemos hablado a lo largo del programa de la pandemia, pero ¿qué te dice a ti de la forma en que es líder Joe Biden de lo que ha hecho en la pandemia? Bueno, yo creo que lo que ha conseguido en la pandemia está muy, muy bien. En realidad es el doble, como vos dijiste, el doble de la cantidad de vacunas que había prometido al principio, y ahora la demanda y la oferta de vacunas está más o menos equiparada. Y en realidad en muchos lugares hay más oferta que demanda. Todas las personas, todos los adultos, las personas mayores de 16 años pueden vacunarse. Está abierto para todo el país, y en realidad el problema que estamos teniendo ahora en el país es la gente que no quiere ir a vacunarse, pero en general lo que ha avanzado es muy bien, y además la ley que aprobó Joe Biden, que aprobó el Congreso, que destinó mucho dinero al tema del coronavirus, fue muy, muy efectivo. O sea, se incrementó la cantidad de vacunas, pero se incrementó lugares para testearse. Además, se dio mucho dinero a las escuelas para que pudieran reorganizarse y traer alumnos a clases presenciales, claro. Claro, exacto. Exacto. Tú mencionabas otros temas muy relevantes. ¿Cómo evalúas el trato con el Congreso? Con 2 partidos, además teniendo mayoría en ambas cámaras, Joe Biden, hay que decirlo, eso también puede generar muchas expectativas en la gente, y no todas tienen el mismo quórum, algunas requieren más de la mitad para ser aprobadas. Pero ¿cómo has visto el trato en el Congreso y a ambos partidos? ¿Cómo los has visto con sus propios problemas internos también cada uno de las colectividades, republicanos y demócratas? Bueno, el trato con el Congreso, ha pasado esta ley que yo digo son 2 millones de dólares, que es una ley muy, muy grande y muy revolucionaria en este país. O sea, es la mayor expansión del Estado desde los 60. Y esa ley se pasó con estrictos votos demócratas, y la gran cuestión es que esa ley se pudo aprobar porque no se necesitan 60 votos en el Senado. O sea, es una ley que es para la cual, ¿cómo te podría decir? Que pasa por un sistema que se llama de reconciliación con el presupuesto. Y para eso solo necesita 50 votos. Para la ley de infraestructura que viene también solo va a necesitar 51 votos, y seguramente la va a pasar. Y así con la ley de familias que ha presentado hoy. Pero otras leyes son mucho más difíciles de pasar. Por ejemplo, la ley de inmigración va a ser muy, muy difícil, porque para esa sí necesita 60 votos. Y con esa sí está negociando con los republicanos, porque necesita al menos
9 votos de republicanos para aprobar esa ley y otras más, por supuesto. Ahora, este es un camino largo en el cual está imbuido también Joe Biden y quisiera preguntarte a él, en lo personal, ¿cómo lo has visto? ¿Qué tipo de liderazgo ejerce? Porque en la campaña estaba todo el mito de si era le decía Sleepy Joe, Donald Trump, entonces si mucha edad, si tenía liderazgo, no tenía liderazgo, qué iba a hacer con los sectores más progresistas del Partido Demócrata, si iba a ser capaz de unirlo. ¿Cómo lo has visto a él como líder? Bueno, yo creo que estamos ante un presidente mucho más agresivo en términos de política de lo que hemos visto en los últimos 20 años. O sea, no ha jugado el rol de moderado que muchos esperaban. Ha aprobado todo esto de medidas, de paquetes destinados a estimular la economía, combatir la pandemia, como dijimos, 2 millones, la vacunación en el país ha avanzado a pasos agigantados, o sea, la ley de infraestructura, que es muy importante, hoy la tercera arista del plan. O sea, todo esto muestra que Biden realmente es un presidente con una fuerza y con unas ganas de hacer política pública que no se ha hecho por muchos años en este país. Gisela, ¿y cómo definirías el equipo? ¿Qué es lo más destacable y también lo más criticable de los equipos con los cuales él se está rodeando? ¿Quiénes han sido, por ejemplo, una decepción o quiénes han sido un acierto? ¿Y cómo caracterizarías el equipo que él decidió nombrar? Uno podría decir, por ejemplo, inmediato que hay más mujeres que lo que había antes, hay más diversidad, pero ¿cuáles son los aciertos y los errores? ¿Quiénes han sido sorpresa en buen o en mal sentido? Bueno, en realidad el gabinete recién se está comenzando a actuar. Y lo importante es, bueno, como vos dijiste, es el gabinete, ha hecho historia, es el gabinete más diverso que ha habido en la historia de los Estados Unidos. Muchos de estos tuvo problemas en nombrarlos. Muchos de ellos requirieron votaciones nominales, más de 15. Esto no pasaba en la historia de los Estados Unidos todo el tiempo. A Obama solo requirió 5 votaciones nominales, por ejemplo. Y bueno, hay personas que, por ejemplo, Deb Haaland, que es la primer ministra del Interior que pertenece a los pueblos originarios. Esto es histórico porque ese ministerio está a cargo de toda la tierra que posee el Estado, de los parques nacionales, y es el ministerio que se relaciona, por ejemplo, con los pueblos originarios. En todo lo que es educación, los fondos de las tribus que maneja el Estado, todas las políticas con respecto a ello, y por primera vez va a estar manejado por un miembro de un pueblo originario. O, por ejemplo, la primer mujer que es ministra del Tesoro, que es una posición comparable al Ministerio de Economía. Sí, eso es muy es trascendente. Para cerrar, ¿cuáles van a ser los principales obstáculos, crees tú, para Joe Biden? Bueno, el principal obstáculo va a ser el Congreso. O sea, porque esta mayoría es una mayoría muy reñida, muy baja, 50 miembros en el Senado con la vicepresidenta que desempata y una mayoría muy pequeña en la Cámara de Diputados. Creo que va a tratar de pasar todas las leyes que pueda y lo que hemos visto es que viene con toda la fuerza, pero no sé hasta qué punto esto va a continuar. Hay muchas leyes que no va a poder pasar porque requiere más cantidad más de 51 votos en el Senado. Tal vez esté tratando de hacerse ese capital político para que después sea más difícil decirle que no si es que la popularidad es más alta. Sabemos que los presidentes con mayor popularidad es más difícil negarles el voto, pero vamos a estar súper atentos a aquello. Gisela, ha sido un gusto como siempre conversar contigo. Un gusto. Muchas gracias, Mónica. Un abrazo. Nos vamos entonces a la pausa y volvemos con más, las otras noticias a las que hay que poner atención y un gran debate con 2 invitados desde Estados Unidos, por supuesto desde Chicago, desde Nueva York. Vamos a estar analizando estos primeros 100 días de Joe Biden. Pongamos en contexto el país que estaba gobernando Joe Biden, sus 100 primeros días que se cumplen mañana jueves. Veamos, comparémoslo con Chile y también con otro gigante en cuanto a potencia económica que es Alemania.
Habitantes, 331 millones de habitantes, estoy redondeando las cifras, 20 millones Chile, Alemania algo así como 83 millones, que viene a ser como un cuarto en habitantes que Estados Unidos. En la superficie es un tremendo país, 9.147.593 kilómetros cuadrados. O sea, Chile no es ni el 10% en territorio, que Estados Unidos. Y bueno, veamos Alemania, que Alemania viene a ser ni la mitad tampoco que Chile. Así son las dimensiones, pero es una tremenda potencia igual. Ingreso per cápita, $63.730 en el caso de Estados Unidos. Estamos hablando de promedios, evidentemente algunos ganan muchísimo más y otros muchísimo menos. Es tremendamente desigual Estados Unidos. Uno de los temas que pretende abordar con este plan que ha anunciado en sus 100 primeros días de infraestructura social, de apoyo social, Joe Biden. En el caso de Chile, 14.772 y Alemania muchísimo más cerca de Estados Unidos, evidentemente, que Chile, con 45.733 per cápita. Y además si comparamos, mucho mejor cobertura de servicios sociales en la calidad y en la cantidad de población a la que llega. Tendrá menos ingresos en promedio, pero mejores servicios sociales que Estados Unidos en Alemania. Pobreza, 11,8% en Estados Unidos, 8,6% en el caso de Chile y 14,8%. Son valores absolutos. Si midiéramos la pobreza multidimensional, que tiene que ver con acceso a servicios básicos, con informalidad del trabajo y todo aquello, ahí suben los índices muchísimo más, suben en Chile y en Estados Unidos probablemente que en Alemania. Crecimiento, menos 3,5% en medio de la pandemia, evidentemente, menos 5,8%, menos 4,9% en el caso de Alemania. El desempleo llega a 8,3% en Estados Unidos, 11,5% en el caso de Chile y 4,6% en el caso de Alemania. Para tener un contexto de qué país está gobernando en estos primeros 100 días, Joe Biden. Revisemos las otras noticias a las que hay que poner ojo y nos lo cuenta Mario Arriagada. Mario. ¿Qué tal, Mónica? Vamos a revisar los otros temas que han marcado la pauta informativa en el mundo de esta jornada de día miércoles, partiendo por la información que entregó las farmacéuticas Pfizer y BioNTech, que dijeron que se va a necesitar una tercera dosis de refuerzo. Así lo aseguró por lo menos el cofundador de la compañía alemana, Ugur Sahin, quien explicó que la protección del medicamento va disminuyendo a medida que pasa el tiempo tras las dos dosis, pasando de un 95 a un 91% de eficacia luego de los primeros 6 meses. Por eso el Ejecutivo dijo que esta tercera inyección debería ser suministrada entre 9 a 12 meses después de la segunda inoculación e incluso considerar su aplicación de manera anual. Sus dichos se suman a los del CEO de la empresa Pfizer, quien a mediados de abril comentó que quienes habían recibido este medicamento probablemente van a necesitar una tercera dosis. Sahin además respaldó la eficacia de la vacuna ante las nuevas variantes del virus y expresó que confía en que sea efectiva contra la originada en la India, que ya se ha detectado en 17 países, aunque enfatizó que las pruebas científicas aún continúan. Vamos ahora hasta el Reino Unido, donde sigue complicándose el panorama para el primer ministro Boris Johnson. La Comisión Electoral de este país abrió una investigación para indagar la polémica remodelación del 10 de Downing Street, la residencia de los jefes de gobierno del Reino Unido. En la sesión parlamentaria de este miércoles, y al ser consultado por los legisladores, Johnson negó haber incumplido el código ministerial y aseguró que pagó de su bolsillo la polémica reestructuración de esta residencia. Sin embargo, la Comisión Electoral aseguró que hay motivos razonables para sospechar que pueden haberse cometido una o más infracciones, por lo que resolvieron abrir una indagatoria formal para esclarecer la denuncia que realizó la ex mano derecha de Johnson, Dominic Cummings, quien aseguró que el premier financió la renovación de la residencia con dineros del oficialista Partido Conservador. Por estos días, el primer ministro además enfrenta críticas por unos supuestos dichos que habría pronunciado en octubre del año pasado. Según el medio británico Daily Mail, el líder británico manifestó que prefería apilar cuerpos por miles antes de ejecutar un nuevo confinamiento. Declaraciones que el jefe de gobierno británico también negó durante esta sesión parlamentaria. Escuchemos lo que dijo Boris Johnson.
No dije esas palabras. Lo que sí creo es que un confinamiento es una cosa miserable, e hice todo lo que pude para tratar de proteger a la población británica durante la pandemia, para protegerlos de los encierros, pero también para protegerlos de la enfermedad. En cuanto a las últimas cosas que se están mencionando, deben saber que yo pagué personalmente la remodelación de Downing Street. Y terminamos, Mónica, con noticias de nuestra región. Miles de personas en distintas ciudades de Colombia participaron del paro nacional convocado por distintos sectores en contra de la reforma tributaria que impulsa el gobierno de Iván Duque. Los incidentes más violentos se registraron en Cali, donde un grupo de indígenas del pueblo Misak derribaron una estatua del fundador de la ciudad. Además, se produjeron saqueos que llevaron a las autoridades locales a adelantar el toque de queda por la pandemia para las 3 de la tarde. En la capital de Bogotá también se reportaron protestas encabezadas por taxistas, camioneros y también estudiantes, mientras que el transporte público fue suspendido. Aquí también la alcaldesa de la capital de la ciudad pidió a los ciudadanos regresar lo antes posible a sus casas debido a estos disturbios que también se han repetido en Medellín. La huelga se produce, Mónica, en un contexto bien tenso en Colombia, cuando se están conformando ya las coaliciones que optarán a la presidencia en las elecciones presidenciales del 2022, y el socialista Gustavo Petro lidera los sondeos y se espera lógicamente que también Iván Duque vaya a la reelección. Colombia, que es el primer país de América Latina en impulsar una reforma tributaria, donde muchos critican que acá se le va a subir impuestos no solamente a los más ricos, sino que también a la clase media, Mónica. Le agradecemos como siempre a Mario Arriagada darnos el vistazo a las otras noticias relevantes de esta semana informativa internacional, y vamos a revisar qué pasa con la popularidad de Joe Biden en estos primeros días. Hay un sondeo muy interesante de NBC News que nos da cuenta de lo siguiente. Si hablamos del balance de la gestión en general, un 53% aprueba y desaprueba un 39%. Es cierto, tiene un margen de desaprobación alto, pero más bajo que la votación que obtuvo, por ejemplo, Donald Trump. Eso es un punto interesante. Y lo otro, que en estos días de pandemia y de crisis de las instituciones, tener un 53% de aprobación ya se lo quiere cualquier presidente en general en el planeta. Ahora, si dividimos por sectores o por áreas de gestión respecto a la pandemia, ahí aprueba un 67% y desaprueba un 27%. Por lo tanto, no saben, no responde también un grupo importante, pero 67% de aprobación respecto de la pandemia. Fíjense que esto se da vuelta respecto al tema de inmigración. Recordemos que en inmigración se han hecho promesas importantes, relevantes, respecto de regularizar la situación de 11 millones de inmigrantes que no están regularizados. También de aumentar el cupo, todavía no se sabe la fecha, se va a saber el 15 de mayo de cuántos refugiados más que en la época de Donald Trump se van a recibir. Se había dicho 60.000, después se dijo no se podía 60.000, 15.000, igual que Trump, después dijeron no, tiene que ser más, ya lo vamos a hacer el 15 de mayo. Pero todas esas medidas no son bien recibidas por buena parte de los norteamericanos, y en el caso de inmigración solo aprueba un 33% y desaprueba un 59%. Y si hablamos de unidad país, ahí sí de nuevo suben los índices de Joe Biden. Aprueba lo que tiene que ver con la gestión respecto de la unidad de un país sumamente polarizado, como lo dejó Donald Trump, un 52%, y desaprueba un 43%. Vamos a analizar en profundidad estos primeros 100 días de Joe Biden junto a dos estupendos entrevistados. Ahí están, ustedes los ven, ustedes lo conocen, Cassandra Sweet, que es doctora en Ciencia Política de la Universidad de Cambridge. Muchísimas gracias por acompañarnos, Cassandra. Un placer estar con ustedes. Y también le damos la bienvenida a Andreas Feldman, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Illinois. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Los 100 días de la era Biden no merecían menos que este panel para ustedes, evidentemente. Y quiero comenzar con el tema de la economía, Andreas, porque hay hartas cosas en economía que uno podría destacar. 3 enormes paquetes, uno de infraestructura, uno de recuperación económica y otro que tiene que ver más que economía con ayuda social, pero que de alguna manera igual reactiva hartas áreas, y la discusión también de impuestos. ¿Cómo has visto tú la economía en estos 100 días?
Bueno, te diría que básicamente el gobierno y la administración de Biden está tratando de rescatar la economía, de inyectarle fondos para que en el fondo se vuelva a mover, para que la actividad productiva y la actividad comercial vuelva a retomar, digamos, su curso. De modo que en el fondo es algo que era previsible, porque la administración probablemente hubiera tomado una decisión de ese tipo. Lo que es bastante notable, fíjate, es que ha sido como extremadamente generalizado el programa, extremadamente como agresivo y extremadamente, como te diría, novedoso en términos de la forma en la cual ha tomado algunos de los elementos. Sobre todo el último elemento que acaba de anunciar ahora en su discurso con respecto a los programas educacionales, ¿no? Es tremendamente revolucionario, ¿no? La idea, digamos, de un programa de preescolar universal, la idea de, digamos, ayuda a la educación y cuidado infantil y la licencia, digamos, paternal y maternal pagada, son elementos tremendamente interesantes, ¿no? Que la verdad pillaron a todo el mundo por sorpresa. Cassandra, ahora van a haber dos temas bastante espinudos. Entre este primer plan de infraestructura, American Jobs Plan, después es el Build Back Better, que tiene que ver también con el rescate, otros 1,9 millones, el otro 2,2 billones, el otro 2,2 billones, y este American Family Plan, que son 1,8 billones de nuevo. Aquí los dos temas complejos van a ser, uno, que probablemente los republicanos van a comenzar a discutir el déficit, que ya es grande y que se incrementa, y segundo, el aumento de los impuestos, tanto a empresas como a quienes más ganan, como fin de exenciones, como mayores impuestos a las ganancias de capital. ¿Cómo ves esas dos discusiones, impuestos y déficit? Mira, Mónica, la verdad es que no es para nadie sorpresiva o inesperada un aumento en impuestos para financiar estas propuestas que ha realizado Biden. Algo que sí, yo creo que sí coincido completamente con Andrés en términos de dónde exactamente se apuntó esas políticas. Yo creo que es importante para los chilenos de entender que en Chile existen esas protecciones, por ejemplo, de mujeres de pre y postnatal. Claro. En Estados Unidos no existe esto para nada por ley. Imagínense que esto es casi voluntario por las empresas. Y la propuesta de Joe Biden es algo diferente a lo que existe en Chile, son de 12 semanas, por ejemplo. Entonces, de tener una propuesta tan específica sobre algo que claramente ha faltado por muchos años, y ahora en este momento tener una plataforma concreta, yo creo que sí, que tiene un aporte enorme en la sociedad. Yo creo que existe un cierto sentido de alivio de que está apuntando en estos tipos de temas. El tema de los impuestos y el aumento tremendo, ¿no es cierto? Que son tres propuestas distintas, ¿no es cierto? Son el primero de 1.8 trillones que pasó y son los dos seguidos propuestas que han venido. Entonces, son las dimensiones, ¿no es cierto? Son realmente temas históricos, y lo que yo te voy a decir, Mónica, es que los demócratas aprendieron de Obama, porque Obama consiguió pasar su reforma de salud y después de esto acabó el show, ¿no es cierto? Pasaron los 2 años, los demócratas perdieron el Congreso y grandes reformas estructurales no consiguió hacerlo. Entonces Biden aquí está, como nosotros digamos acá, echando pasta contra el muro a ver qué de estos elementos van a quedar. Va a haber mucha moderación en el proceso de debate en el Congreso. Andreas, una de las cosas que no logra, aparte de estas dificultades que conversaba también Cassandra respecto de impuestos, respecto de déficit, no ha logrado su promesa de aumentar el salario mínimo, que allá se medía en el fondo por hora trabajada. Quería llevarlo a los $15. Eso no lo ha logrado, y esa es una promesa que pareciera estar o esperando o muy difícil de cumplir. ¿Tú crees que esto va a ser algo que le puede de alguna manera penar también para quienes han tenido esto como un anhelo de muchísimo tiempo? Por supuesto que puede ser un tema que lo puede perjudicar.
El problema es que hay muchas diferencias en los distintos, digamos, lugares, tanto urbanos como por estado. O sea, $15 en Nueva York con $15 en California no es nada, pero $15 en Alabama o en otros lugares puede ser mucho dinero. Entonces es un debate bastante complejo, fíjate, no es un debate simple y requiere, digamos, de una cierta atenuación a las diferencias que existen en este país que es tan vasto y tan diferente, ¿no? Pero bueno, como te digo, yo creo que Biden ha hecho un gran trabajo de ser capaz de traer, digamos, los sectores más progresistas del Partido Demócrata con los sectores como más moderados del Partido Demócrata y lograr una especie de consenso sin necesariamente alienar fuertemente al sector más moderado de los republicanos. Eso ya de por sí es un gran logro, dado los niveles de polarización en los que está sumida esta sociedad. Ahora, Cassandra, podría pensarse, tenemos hartos temas por los que pasar, pero quiero ir a la pandemia ahora, pero antes de eso, podría pensarse un país tan rico, con un tremendo ingreso per cápita, pero es también, y me gustaría que eso se lo transmitieran a quienes nos están viendo, un país donde la desigualdad también es muy fuerte, donde muchos y muchas quedan fuera, para entender por qué es tan relevante esto que está planteando, que planteó hoy día Joe Biden y todas las medidas que tengan que ver con desigualdad, salario mínimo. Algunos podrían decir por qué en Estados Unidos es un país tan rico, pero es muy desigual también. Sin duda, o sea, eso es un país bastante desigual. Algunas de las reformas apuntan directamente a eso y de alguna manera el equilibrio entre estados es siempre un baile bien importante en Estados Unidos. ¿Hasta qué nivel el gobierno federal empuja esas reformas? Es muy importante porque hay estados que simplemente no van a aceptar elementos. Por ejemplo, si hay programas sobre desigualdad social, puede ser que un estado rechazará los flujos de dinero que podría recibir. Eso parece increíble, de nuevo en un país como Chile, que un gobernador dice al gobierno no quiero tu plata, pero ha ocurrido. Eso es la estructura de Estados Unidos, que los gobernadores podrían, en principio, en teoría, rechazar algunas de esas propuestas sociales donde reciben dinero federal. Andreas, el tema de la pandemia, a tu juicio, ¿cuál ha sido el cambio fundamental más allá de la vacunación, que ha sido un tremendo éxito, cumplir con el doble lo prometido en cantidad de vacunación? ¿Cómo se logra este éxito y cuál ha sido en general el cambio en la pandemia? Bueno, el cambio te diría que es el cambio de una administración que ha sido responsable en el manejo comunicacional, que ha basado todas las decisiones en base a lo que dicen los científicos y los médicos y que ha sido extremadamente, digamos, cauta en términos de los comunicados que manda, en términos de cómo maneja la información científica que está saliendo, por ejemplo, con respecto a las vacunas de Johnson & Johnson y la de AstraZeneca, que en ciertas oportunidades hubo, digamos, temores de que podría causar, digamos, algún tipo de problema. Y la administración siguió las recomendaciones del CDC, separó, digamos, la vacunación por un plazo de 10 días hasta que se dio la información y luego se procedió y se dio, digamos, la luz verde para seguir. Ha sido un manejo realmente extraordinario y quizás tiene que ver con que es un manejo responsable en el cual las autoridades han basado todo la programación y todo el manejo de la pandemia a las autoridades y a las personas que son idóneas para hacerlo, que son los científicos y los médicos. Eso ha sido un cambio fundamental que gran parte de la población ha recibido muy bien. Me llamó la atención incluso el que para estimular que la gente se vacunara, llegó a decir en un momento que se anunciaban paquetes de ayuda para las empresas con menos de 500 empleados para que pudieran recibir el salario que les iban a dejar de pagar, porque él dijo nadie tiene que dejar de recibir ni un peso de su salario por ir a vacunarse. Entonces quienes reciben y quienes iban a tener descuentos, se les suplementaba incluso el salario. Correcto, y bueno, te diría que lo que mencionaba Cassandra hace un rato es bien importante. La estructura federal hace que muchos de estos programas a nivel nacional sean muy difíciles. Hubo bastante desorden en cómo se aplicó la vacunación y yo te diría que lo que ha pasado acá es que había un exceso, un superávit de vacuna y eso ha ayudado, pero en un principio fue bastante desordenadita el programa y eso generó algún nivel de aprensión en la población. Pero en un tiempo más. Digo, dentro de todo ha sido bastante efectivo, ¿no? Ahora, un punto importante es que 50% de la población aún no se vacuna y ese va a ser lo más difícil y la administración está viendo cómo puede en el fondo acelerar eso. Vemos algunas de las sombras también, Cassandra, respecto de migración.
¿Cómo evalúas tú esa área? Entre otras cosas, al principio se hablaba de recibir 60.000 refugiados, después dijo no, van a ser 15.000, cuando en el fondo hubo el escándalo porque era como 15.000, igual que Trump. Se dijo el 15 de mayo decimos cuántos son, pero más allá incluso del tema de los refugiados, ¿cómo has visto el tema migratorio en la época de Biden, estos 100 días? Mira, claramente esto ha sido uno de los temas más complejos que la administración ha enfrentado, más dolorosos, porque de alguna manera creo que los principios del Partido Demócrata que hay articulado en las últimas elecciones han sido de crear un nuevo sistema de inmigración, una reforma del sistema de inmigración a nivel nacional. Y la verdad es que el flujo de migrantes durante estos primeros 100 días ha superado toda la capacidad institucional. Lo que pasó es que durante Trump se desmanteló, ahí va el español. Desmanteló, no te preocupes. Desmanteló. Se fragilizó mucho todo el sistema de la frontera, se crió muros, pero se sacó las personas, se eliminó las personas capaces en recibir las personas. Entonces ahora hay una escasez real de psicólogos, de doctores, de todo tipo de infraestructura que podría recibir lo que realmente es una crisis humanitaria. Y al mismo tiempo, Kamala Harris, que ha sido en cargo, ha intentado reforzar estos temas pilares de base, de fundamento, que es la relación de Estados Unidos con sus vecinos, y de reforzar y intentar parar la crisis en su raíz. Pero eso toma tiempo y no se dará frutos rápidamente. No, claramente, mientras no se solucionen los temas de fondo que en países vecinos y de Centroamérica, también en México, hacen que la gente necesite desesperadamente salir de esos países, es muy difícil, sobre todo en este triángulo de Centroamérica. Quiero preguntarte y llevarte a las relaciones internacionales. Andreas, vamos a ver cosas positivas y negativas. Yo, desde mi perspectiva, dentro de las negativas, veo que América Latina sigue siendo una cero prioridad para Estados Unidos. No parece haber un cambio, tú me puedes corregir si lo ves distinto. Y no sé si hoy día se puede dar el lujo a Estados Unidos de no tenerlo en un lugar relativamente, no te digo número uno, pero relativamente importante con las inestabilidades que vemos, y además sumaría yo cuando China y Rusia sí están avanzando en el continente. ¿Cómo ves tú América Latina en la política exterior de Biden? Bueno, yo creo que en el fondo manifiesta nuestra propia intrascendencia, lamentablemente. Sí. Es una manifestación de eso, sí. Básicamente la administración de Biden tiene el gran desafío de tratar de enmendar las relaciones que se utilizaron con la administración de Trump, con sus grandes aliados en Europa, en Asia, etcétera. En el caso, digamos, de América Latina, la relación más importante, evidentemente, es la relación con México, que también sufrió mucha, digamos, tensión durante la administración de Trump. Y básicamente, como mencionaba Cassandra, la idea es tratar de abordar las condiciones estructurales que llevan a los problemas que en el fondo se externalizan y que le llegan a Estados Unidos, en cierto sentido, al menos desde la perspectiva de ellos, que es la migración, todo el tema de seguridad y etcétera. Y en eso básicamente están volviendo un poco al curso natural de antes, de tratar de generar algún tipo de política de desarrollo sin digamos, comprometerse demasiado y sin mirar de fondo, digamos, ¿no? Y con cierta seriedad los problemas que estos países tienen en materia de corrupción, en materia de Estado de Derecho, en materia de democracia. O sea, todo el tema del Triángulo Norte, por ejemplo, sí, de Centroamérica, el problema de Honduras es muy serio, el problema en El Salvador, con las tendencias de autoridades del presidente Bukele, también es muy serio, sí. Y Estados Unidos no realmente está tomando decisiones que en el fondo apunten a tratar de abordar eso con una visión de largo plazo, ¿no? Así que básicamente veo un poco más de lo mismo y veo que las prioridades definitivamente están en Afganistán, el retiro de las tropas de Estados Unidos, sí, claro, de la guerra más larga que ha tenido, el tema de Rusia, en el fondo tratar de contener a Rusia y de hacer sanciones y de retomar
¿no? Las negociaciones con Irán. El caso de China es un caso aparte. Sí, que te lo voy a preguntar un ratito más, porque quiero ir antes donde Cassandra, para preguntarte, Cassandra, ¿cómo evalúas tú la decisión de salir de Afganistán, el conflicto más largo en el que hayan estado inmersos tras los atentados del 11 de septiembre, comenzado por un presidente republicano? Algunos dicen, bueno, son solo 3.000 soldados, ¿tiene sentido o no? Unos dicen, es súper necesario apoyar todavía al gobierno afgano, otros dicen, no tiene sentido, hay que salir de ahí. ¿Qué opinas tú? ¿Una buena o una mala decisión retirarse del todo de Afganistán? Mira, fue una decisión necesaria porque el fin de este conflicto no es a través de las fuerzas militares. En estos momentos. No es un conflicto en estos momentos que se puede definir como un conflicto tradicional de guerra directa, donde 3.000 soldados lo podría solucionar. Lo que Afganistán necesita es algo que solo Estados Unidos no puede facilitar. Estados Unidos está sacando estos 3.000 tropas, pero yo creo que la gente se está confundiendo un poco en entender que Estados Unidos no se va a retirar completamente del escenario, va a seguir siendo presente en Afganistán. Ha criado y de alguna manera, por su presencia por la última década y antes, ha tenido relaciones bien fuertes y va a seguir teniendo estas relaciones. Entonces, de alguna manera, no van a ser tan claras, no van a ser tan abiertas, y ahora un poco el diablo está en los detalles. ¿En qué manera Estados Unidos ahora va a utilizar su poder económico, su poder de influir? Porque eso sí va a continuar, y creo que en el caso de Afganistán, Biden quiere rápidamente sacar la visión de una victoria, pero que va a continuar involucrado, esto no tengo la mínima duda. Andreas, justamente ya se nos va acabando el tiempo, pero China, ¿cómo ves la relación de Estados Unidos con China bajo la era Biden? ¿Cómo la ves en estos primeros 100 días? ¿Cómo la proyectas también en estos dos países que son como esos rivales, pero que se necesitan y que están tremendamente interconectados? ¿Cómo lo ves en el contexto, además, de todos estos anuncios también que tienen que ver incluso con medio ambiente, el volver al Acuerdo de París, el ponerse metas súper ambiciosas, querer liderar aquello, pero trasciende eso, trasciende, y vimos un primer encuentro también de dos comisiones de relaciones exteriores, las de Estados Unidos y las de China, en Alaska, bastante tenso. Tremendamente difícil. En esa reunión en Alaska se hicieron de todo, sí, ¿no? Realmente no era la mejor forma de iniciar la relación, pero la verdad que es muy difícil el trato con China en general. Hay un problema muy espinudo que tiene que ver con toda la situación en el oeste de China, con los uigures. Digamos, toda la comunidad, digamos, de derechos humanos está alegando con toda razón que se está cometiendo crímenes de lesa humanidad o incluso genocidio en esa responsablemente, ¿no? Y eso genera una serie de tensiones muy fuertes, ¿no? Porque tal como tú mencionabas, el nivel de interconexión entre las dos economías es enorme, ¿no? Y el nivel de fricción que existió en la relación bilateral durante la era Trump también fue enorme. Entonces Estados Unidos está en una situación tremendamente difícil porque o bien trata de acomodar a China y eso genera darle más grados de poder, o bien la critica y eso implica también hacerse daño en una serie de materias. Entonces es extremadamente complejo la relación con China. Ojo, no solamente para Estados Unidos, sino para todo Occidente. Multilateralismo lo volvemos a escuchar en Estados Unidos. Cassandra, Andreas, un gusto como siempre conversar con ustedes. Muy bien. Chao. Hasta luego. Chao, hasta luego. Wow. 100 días entonces, de los primeros 100 días del gobierno de Joe Biden, los analizamos aquí en Conexión Global. Es aún, junto con China, ya no solo, ¿no?, pero dos de las potencias más relevantes entrelazadas. Los 100 primeros días de un gobernante siempre son claves. ¿Marcará esto la ruta futura? Vamos a tener tiempo de conversar, como siempre, en Conexión Global. Chao.